Hoy vamos a sumergirnos en una historia de supervivencia cultural que es sencillamente increíble, la de la literatura maya. Veremos cómo todo un universo de relatos, mitos y ciencia, que parecía condenado a desaparecer entre las llamas, encontró una forma alucinante de llegar hasta nosotros. Y aquí está la gran pregunta, ¿verdad? Es que, a ver, si la inmensa mayoría de los libros de una civilización acaban en la hoguera, ¿cómo es posible que conozcamos sus historias más importantes? Parece un misterio casi imposible de resolver, pero la respuesta es, de verdad, fascinante. Antes que nada, pongámonos en situación, porque no hablamos de una cultura cualquiera. Los mayas fueron una de las tres grandísimas civilizaciones de la América precolombina, un pueblo que era una auténtica potencia en las artes, las ciencias y, por supuesto, en la literatura. Muy bien, vamos a meternos en materia. Para entender qué es lo que se perdió, primero hay que entender cómo lo creaban. O sea, ¿cómo eran exactamente esos libros mayas? A ver, no pensemos en libros con tapa dura como los de ahora, ¿eh? Ellos tenían lo que llamamos códices. Eran como largos biombos que se plegaban, hechos con materiales como la corteza de un árbol llamado amate o con piel de venado. Los encargados de pintarlos eran escribas de una sabiduría tremenda, a los que a veces se les llamaba con la palabra náhuatl tlacuiloque. Ahí lo apuntaban todo: historia, astronomía, profecías. Su forma de escribir era una pasada de compleja. Mezclaban por lo menos tres sistemas. Por un lado, la escritura pictográfica. Dibujas un pájaro, significa pájaro. Fácil. Luego, la ideográfica. Un símbolo, un glifo, que no representa un objeto, sino una idea, como poder o muerte. Y por último, un sistema que se acercaba a lo fonético, donde un signo representaba un sonido. Así que para escribir jaguar, por ejemplo, podían dibujar un jaguar, usar un glifo que simbolizara su poder o combinar signos que sonaran parecido a jaguar. ¡Una maravilla! Vale, durante siglos y siglos los mayas fueron creando y acumulando estos códices, llenándolos de conocimiento. Pero en este punto de la historia llega un giro totalmente dramático y devastador. Intentemos imaginarlo por un momento. Una biblioteca inmensa, cientos, quizá miles de estos preciosos documentos, guardando la memoria colectiva de todo un pueblo. Su astronomía, su religión, las hazañas de sus reyes, una riqueza cultural de verdad incalculable. Y de repente, casi todo se perdió. Con la llegada de los conquistadores, muchos frailes españoles, convencidos de que aquellos libros contenían herejías y pactos con el diablo, ordenaron quemarlos. Fue, ni más ni menos, que un intento de borrar la memoria de una civilización. De esa inmensa biblioteca de todos esos miles de volúmenes, ¿cuántos códices mayas de antes de la conquista se conocen hoy? Pues es para no creérselo, solo este número: 4. Y aquí los tenemos. Sus nombres son Códice Dresde, Trocordesiano, Peresiano y Grolier. Son los únicos 4 eslabones originales que nos conectan directamente con todo ese mundo perdido. Para que nos hagamos una idea de lo que contienen, el Códice de Dresde, por ejemplo, tiene unas tablas para predecir los movimientos del planeta Venus con una precisión que asusta. Pero claro, si solo quedan 4 códices, volvemos a la pregunta del principio. ¿De dónde salen sus grandes relatos, sus epopeyas? Y aquí es donde la historia se vuelve de verdad alucinante. La solución al misterio no estaba en la corteza de un árbol, sino en la memoria de la gente. Este es el quid de la cuestión. La literatura maya vivía sobre todo en la voz, era una tradición oral potentísima. Las historias se contaban y se cantaban, pasaban de padres a hijos, de abuelos a nietos. Los códices eran como una chuleta, una ayuda visual para no perderse en los detalles de esos larguísimos relatos. El verdadero archivo estaba en la mente del pueblo. Y esto nos lleva a la mayor paradoja de todas. Es que es una ironía increíble. Los mismos misioneros que habían participado en la quema de los códices trajeron con ellos una nueva tecnología, una nueva herramienta: el alfabeto latino. Y fueron los propios mayas quienes vieron ahí una oportunidad de oro. Exacto, los sabios mayas, la gente que guardaba esas historias en su memoria, aprendieron a usar nuestras letras para escribir en sus propios idiomas, en quiché, en yucateco. Se sentaron y, tirando de memoria, transcribieron las historias sagradas de sus antepasados, salvándolas del olvido para siempre. Un acto de resistencia cultural brutal. Y gracias a ese increíble esfuerzo de conservación, hoy tenemos acceso a algunas de las joyas más importantes de la literatura universal. Gracias a esa transcripción, hoy podemos leer obras maestras. La joya de la corona, claro, es el Popol Vuh, lo llaman la Biblia maya, y cuenta la creación del mundo, cómo los dioses, tras fallar varias veces, consiguen crear a los humanos a partir del maíz.
Luego están los libros del Chilam Balam, que son una colección de textos místicos, profecías y crónicas. Y no podemos olvidar el Rabinal Achí, una obra de teatro increíble, un drama sobre el honor y el conflicto entre dos guerreros que, de hecho, se sigue representando hoy en día. Ojo, porque estas obras no son solo cuentos antiguos, son el ADN de una cultura. Nos conectan con su forma de ver el cosmos, con sus dioses, su historia y su ciencia. Y para el pueblo maya de hoy, estos relatos siguen siendo un pilar fundamental de su identidad, una conexión directa con un pasado increíblemente profundo y resistente. La supervivencia de la literatura maya es un testimonio brutal de la resiliencia humana y del poder que tiene la memoria colectiva. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? Si esto es lo que se pudo salvar casi de milagro, ¿cuánto conocimiento, cuántas historias de otras civilizaciones antiguas seguirán ahí fuera, ocultas, esperando a que encontremos la clave para volver a escucharlas?